Hola hermanos, buenos días. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de estar en su presencia, de glorificar su nombre, de exaltarle y de agradecerle porque aunque son muchas las dificultades, Él es siempre fiel y está con nosotros. Los invito a que hagamos una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor, porque nos sustentas, porque a pesar de la dificultad que hay en el mundo, Señor, tú siempre estás con nosotros, Señor, pero sobre todo queremos agradecerte por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, pues en Él tenemos el perdón de pecados, Señor, el acceso libre a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos tuviste en cuenta, Señor, y moriste por cada uno de nosotros, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a que abran su Biblia en el Salmo 19. Vamos a leer los versículos del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Gloria a Dios porque la palabra de Dios convierte nuestro corazón y nos hace sabios si lo buscamos. Vamos a entonar este himno, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Es un gozo estudiar la palabra de Dios, aprenderla y comprenderla, pero sobre todo vivirla, que eso es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Y al vivirla le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y por eso también este canto, te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad.
la que me salvó, me rescató. Un momento aquí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Antes de dejar el lugar a la hermana Liz, que es la que nos trae la palabra, vamos a entonar este canto que también nos recuerda que en la palabra de Dios tenemos un aceite, una medicina, que Él puede sanarnos si lo buscamos en su palabra. Vamos a entonar este canto. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero
yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de escudriñar juntos su palabra por este medio. Le agradezco a Dios los ministerios que ha levantado en la iglesia. Gracias, Yamin, por estar aquí presente. Que Dios te bendiga y siga multiplicando tus fuerzas y tus conocimientos. Vamos a orar pidiéndole a Dios que sea con nosotros, que la enseñanza que Él tiene en esta tarde sea cobrando vida en nuestras vidas. Señor, te agradecemos en esta hora esta bendición de poder acercarnos con toda libertad a tu palabra, sabiendo que tú siempre nos hablas, que tú siempre nos invita, Señor, a los cambios que debemos hacer en nuestra vida. Te bendecimos en Jesús por lo que tú has de hablar a nosotros en esta tarde. Amén. Estamos estudiando Segunda de Tesalonicenses y el tema que se me asignó está en el capítulo 3 de los versículos 1 al 5. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuánta confianza hay en la vida del creyente cuando sabe que está orando, que está haciendo una petición y que la va a obtener porque está orando conforme a la voluntad de Dios? Y dice ahí en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y cómo me gustaría que al finalizar esta porción de las Escrituras nos pudiéramos convertir en hombres y mujeres que van a hacer estas peticiones sabiendo que es la voluntad de Dios hacerla. Y si nosotros recordamos, esta carta fue escrita a una iglesia que estaba padeciendo muchas dificultades, estaban en grande conflicto, estaban siendo perseguidos, y debido a eso ellos pensaban que ya estaban en el día del Señor, pasando la gran tribulación, y Pablo les escribe explicándoles cuándo va a ser, cómo va a ser, todo lo que hemos estado viendo en domingos anteriores. Pero dice ahí en el 2:16, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Después de haberlos consolado con todo lo que les ha enseñado, él entra a un tema que tiene que ver, como siempre, la vida práctica, el aquí y el ahora. Y comienza pidiéndoles que oren por él. Esto me
me traía a la mente cuántos hermanos hay que dicen, yo no pido oración porque yo tengo relación con Dios, no tengo necesidad que nadie ore por mí. Y aquí el apóstol, hermanos, dice, oren por nosotros. Y mire lo que quiere que oren, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y yo les decía que es orar conforme a la voluntad de Dios, porque miren, el Salmo 147:15 dice así: Él envía su palabra a la tierra velozmente, corre su palabra. La voluntad de Dios es que su palabra avance, que camine, y Él está pidiéndoles a los hermanos que oren por eso, pero dice, y que sea glorificada. ¿Qué podría significar el que sea glorificada? Dice en Isaías 55:10 que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor, hermanos, quiere que su palabra sea glorificada en el sentido de que haga cambios, que sea útil, como ahorita vamos a leer también, que la palabra, hermanos, que es lo único, escúchenme bien, lo único que puede transformar y cambiar la vida de un hombre. Y dice, así como ustedes como en ustedes fue, dice, como lo fue entre vosotros. ¿Y cómo fue la palabra en ellos, hermanos? Pues como ya vimos y ya dijimos, ellos la escucharon y fue transformada su vida de manera que dice que dejaron a los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. Dice allí en el 1:16, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de grande tribulación y con gozo del Espíritu. No era nada fácil su situación cuando recibieron la palabra, sin embargo se produjeron cambios. Dice también que el cambio que en ellos se operó, hermanos, fue tan notorio que las otras iglesias daban testimonio, y por eso es tan importante, hermanos, la lectura de la palabra. No hay otra manera en que se pueda el hombre convertir al Dios verdadero. Es activa, es viva y es eficaz. Nosotros ya sabemos que dice Hebreos 4:12 que es como una espada que profundamente discierne los pensamientos, las intenciones, y convierte, hermanos, convierte el alma. Todo lo que nosotros ya sabemos, y es muy importante que recordemos esto, hermanos, porque no sé si a usted le ha pasado, pero en alguna ocasión yo he pensado, si Dios hiciera un milagro portentoso para que la gente, pues a través de él, pudiera convertirse, ver el Dios poderoso en el que creemos. Pero esto no va a ser así, hermanos. Siempre, bueno, últimamente en este tiempo que he pensado eso, viene a mi mente esa historia que está en la Biblia, donde nos habla de un rico y Lázaro. Esta historia está en Lucas, ahorita vamos a leer solamente unos versículos, pero la historia es la siguiente. El rico convivía con Lázaro en el sentido de que Lázaro era un mendigo que pues estaba cercano a él, y dice la palabra que comía las migajas de la riqueza de este hombre, que no dice su nombre. Los dos mueren y Lázaro es llevado al seno de Abraham,
y el rico es llevado al Seol. Y estando en el Seol se da cuenta pues de su sufrimiento y de cómo se encuentra Lázaro. Y él tiene un diálogo con Abraham y en su desesperación él le pide que envíe a Lázaro a la tierra. Vamos a leerlo, está en Lucas 16. Dice así. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre mío, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lo que muchos pensamos, si pasa este milagro, entonces se van a arrepentir, se van a dar cuenta de que están en un error. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Entonces, hermanos, no es otra cosa la que puede hacer una transformación en la vida del hombre, sino esa palabra de fe que predicamos, que Cristo vino a la tierra, murió en nuestro lugar, y que a través de la fe que nosotros depositemos en Él, podemos alcanzar vida eterna. No es por esfuerzo, no es por un milagro, no es por nada, hermanos. La palabra es lo único que transforma y convierte el alma. Y dice también la otra petición que hace es que los guarde, que sean librados de hombres perversos. Fíjense que esta palabra perversos quiere decir fuera de sitio, ineptos, indecentes. Pero lo tremendo, hermanos, es que de la palabra que se usa para escribir perversos, se deriva la palabra criminal. Fíjense, no estoy hablando porque dice perversos y malos. Estos perversos es de donde se deriva criminal. Y aparte de todo eso dice y malos, que todos sabemos lo que es un hombre malo. No, es muy importante ver, hermanos, él no los maldijo. Acabo de escuchar a una persona que dice que es muy espiritual maldecir a los que no piensan como él. Pablo no los maldijo, no decretó una sentencia sobre ellos. Él pidió el ser librados. ¿Cuánta enseñanza nos trae el hermano Pablo, de verdad? Dice que los libre de hombres perversos y malos. Y dice algo muy interesante: porque no es de todos la fe. Y pudiéramos decir, entonces, ¿para qué predicamos si no todos van a creer? Si no todos van a ser salvos. Y recordaba yo a Jeremías, que el Señor le dice: tú háblales, te oigan o no te oigan, porque son un pueblo duro. A lo mejor no te van a oír. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar la palabra si no va a ser para todos? Pues por unas razones muy, muy importantes. En primer lugar, porque ni tú ni yo sabemos para quién va a ser la fe, para quién va a ser la salvación. Número 2, porque es una orden. Dice ahí en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Entonces, tenemos que predicar la palabra transformadora, la palabra que convierte, porque es una orden. Pero también, hermanos, porque es la forma de Dios para salvar.
es lo que Él estipuló para la salvación del hombre. Dice en 1 Corintios 1:21, pues yo sé, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó, hermanos. Es una orden que nosotros pudiéramos objetar a lo mejor, pero es una orden porque a Dios le agradó hacerlo de esa manera. Y nuestro segundo punto, hermanos, entonces tenemos que orar porque la palabra de Dios corra y sea glorificada, que cumpla su propósito, hermanos, que es transformar la vida del hombre. Y también viene algo muy interesante ahí en los capítulos 3 y 4. Dice así, hermanos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. No sé si le ha pasado que en alguna ocasión haya pensado, al ver que algunos se apartan, que pudiéramos decir, y yo iré a terminar la carrera, mi fe irá a ser hasta el final. Hermanos, quiero darle una palabra de ánimo, de paz, de gozo. Sí, y va a ver por qué. Dice que Dios, el Dios fiel, por eso es muy interesante que conozcamos los atributos de Dios. Dice que el Dios fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal. Y solo quiero darle unos pocos pasajes, hay muchísimos, muchos, hermanos, pero solo quiero darle algunos pasajes acerca de la seguridad que tenemos de que el Señor nos va a preservar. Escuche bien, es el Señor. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó en nosotros la buena obra de la salvación y Él cada día la está perfeccionando. Luego dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Dios que nos salvó, hermanos, es el que va a afirmarnos, a fortalecernos, a establecernos. Y dice también en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sí, hermanos, no es que Dios nos salvó y después hay a ver cómo le haces tú para perseverar. Hay un tema en teología que se llama la perseverancia de los santos y es ese seguir en el camino hasta el final. Pero para que haya esta perseverancia, aquí está muy bien indicado, hermanos. Primero tiene que haber una preservación de Dios. Pero algo interesante es que esto es para los verdaderos creyentes. Los miércoles nos están dando unas clases muy interesantes que yo invito, es para las damas, pero de verdad yo invito a la iglesia a que las puedan escuchar. Para que haya, se nos ha hablado de la iglesia profesante, la visible y profesante, esto es la que se ve y que profesa, que dice que es cristiana, que es muy diferente a la iglesia verdadera. Dentro de nosotros, muchos que profesan y que dicen ser hermanos no son, entonces ellos no van a perseverar, porque no hay quien los preserve.
para que haya perseverancia. Aquí está muy bien por lo que dice después, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Cómo puede un cristiano, con todas las debilidades que tenemos, con todos los fracasos que tenemos, ser fiel hasta el final? Solamente, hermanos, por la ayuda de Dios. Si el Señor nos hubiera salvado y nos dijera, pues dejo en tus manos tu vida, tú solo a ver cómo puedes perseverar, hermanos, sin duda ninguno terminaríamos la carrera. Pero fiel es el que nos llamó, el que nos fortalece, el que nos establece, el que es poderoso para presentarnos sin mancha hasta el final de nuestros días, con gran alegría. Y sí hay perseverancia de los santos, porque hay preservación de parte de Dios. Gracias a Dios, hermanos, hay muchas más lecturas cuando dice yo soy el buen pastor y las ovejas están en mis manos, nadie las puede arrebatar. Todas las que Dios me dio, ninguna me puede ser quitada de mi mano. Entonces puede haber perseverancia, insisto, porque hay preservación de parte del que nos salvó, porque Él es poderoso. Por eso es bueno conocer sus atributos. Él es fiel, es poderoso, da gracia sobreabundante, y seguro que seremos fieles hasta el final. Y después él, en el versículo 15, hace una oración por los creyentes y le pide a Dios que los encamine. Encaminar es abrir una senda que nadie estorbe hasta llegar a lo deseado. Yo no sé, a lo mejor a ustedes ya no les tocó eso, el uso de esa palabra, pero cuando alguien nos visitaban, nuestros papás nos decían, encamínala hasta el camión. Y uno iba con la persona y hasta que la veía subir al camión, había cumplido su propósito. Pues aquí le está diciendo que Dios los encamine, vuestros corazones, fíjense bien, al amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo leí varias explicaciones, y lo que me queda claro es que este amor de Dios que está pidiendo aquí es en dos sentidos, hermanos. Uno, que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y el otro, que con el amor de Dios amemos a los demás. ¿Les suena conocido este pasaje? El amor de Dios que camina en dos sentidos. Amarle a Él y tener su amor para todos. De ahí depende la ley y los profetas. Vámonos a Mateo 22, 40. Desde el 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Él pide que los creyentes sean encaminados al amor de Dios. O sea, que amemos a Dios con todas esas cosas que ya sabemos, y a los hermanos también. Y dice, y a la paciencia de Cristo. Son dos peticiones ahí, para dos deseos para los creyentes. La paciencia de Cristo. Yo no sé, hermanos, si en este tiempo de tanto acceso que tenemos a todos los foros, a todos los temas habidos y por haber, a usted le cause la sensación que a mí me causa las burlas que hacen del Señor, como de una manera tan blasfema, a través de dibujos, pues se mofan del Señor, lo meten en las cosas más que no tienen por qué meterlo, para mal.
Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver a tus enemigos debajo de tus pies? ¿Sí o no le pasa? O nada más a mí. Sí nos pasa, ¿verdad? Que queremos que ya el Señor actúe ya en tanta injusticia, en tanta inmoralidad, en tanta depravación. Pero en la paciencia de Cristo, la paciencia que Él ha tenido primeramente con nosotros, ¿sí? O me va a decir que su vida ha sido de muy fácil dirección. No, el Señor ha sido paciente, pero dice ahí en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué paciencia, hermanos! ¿Piensa usted que le hace falta esa paciencia? Yo sí, hermanos. Cuando las cosas rápido nos impacientan, rápido queremos ver lo que nosotros queremos ver, hacer todo rápido y a la primera, somos muy impacientes. La tecnología nos ha ayudado a hacer antes. Para hacer una llamada nos tardábamos hasta un día en lo que hacíamos la fila para el teléfono, y cuando llegábamos ya no era tiempo de hablar con la persona, etcétera. Y ahora, porque se tarda un ratito en marcar, en hacer, y estamos impacientes. Hermanos, necesitamos ser guiados a la paciencia de Cristo. Entonces, yo les decía al inicio que tenemos que hacer estas oraciones con la certeza de que van a ser contestadas. Y mire, dice, la primera oración sería que la palabra de Dios corra y dé fruto. El fruto que anhelamos es que muchos sean salvos. Ya vimos que no hay otra manera de que el hombre sea salvo, sino es a través de la palabra, esa palabra viva y eficaz que transforma, que convierte. Mucha gente dice, pues un día confesó que Cristo era su Señor y cambió su vida. No, siguió siendo blasfemo, siguió siendo todo lo que él era antes, pero confesó. No, hermanos, no es la iglesia viva y verdadera. Es una iglesia que existe, pero que no es la viva y verdadera. También debemos orar que Dios guarde a su pueblo de hombres perversos, de hombres criminales y malos. Esta también es una oración que es conforme a la voluntad de Dios. También debemos orar que el pueblo confíe en la preservación de Dios, porque así nosotros como creyentes perseveraremos hasta el final. Si realmente somos hijos, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, Él nos va a presentar sin mancha, todo lo que leímos que Él puede hacer por nosotros, y vamos a perseverar hasta el final. Que el pueblo ame a Dios y a las personas, y que el pueblo tenga la paciencia de Cristo. ¿Le parece que nos podemos convertir en intercesores de estas cosas que son conforme a la voluntad de Dios? Si gusta anotarlos, hermanos, para que durante la semana y durante todas sus horas de su tiempo de oración lo pueda estar haciendo. Que la palabra de Dios corra y dé fruto. Que Dios guarde a su pueblo de hombres perversos, criminales, malos. Que el pueblo pueda estar confiado en la preservación de Dios para perseverar como creyentes. Que el pueblo ame a Dios y a las personas, y que el pueblo tenga la paciencia de Cristo. Si sabemos que estas cosas están en el corazón de Dios, y nosotros en un mismo espíritu, todos unidos, todos los que somos pueblo, podemos hacer que esto, hermanos, sea una realidad. Cuán importante es que nos cercioremos, hermanos, nos cercioremos de que estamos
dando la palabra, que no estamos dando solamente consejos. Yo por los videos que muchos de ustedes me mandan veo cómo les gustan las conferencias motivacionales, donde le dicen a uno que es el muy y el tan. Y hermanos, esto no lleva a nadie al cielo. El hombre es pecador, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es solamente a través de la palabra viva, que es nuestro Señor Jesucristo, como depositando nuestra fe en Él, podemos verdaderamente ser sus hijos, siendo Él el Señor de nuestra vida. No un Señor, siendo Él el Señor. Y entonces sí, podemos estar seguros de que somos la iglesia triunfante, esa iglesia que llegará hasta el fin y que será preservada de toda la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra. Que Dios les bendiga, hermanos, y que sigamos escudriñando su palabra cada día.